Como están, la idea es que podamos trabajar los contenidos o algunos contenidos que consideramos relevantes de la unidad uno del curso. El primer punto que podríamos presentar es acerca de los orígenes de la intervención en lo social, y en ese aspecto me parece o nos parece importante compartir la idea de que la intervención en lo social es una práctica fundamentalmente moderna, porque tiene una lógica construida en la modernidad, de la modernidad eurocéntrica, en la modernidad desde el pensamiento europeo, que después va a tener sus dificultades y crisis cuando llegue a América, pero las disciplinas que intervienen en lo social, como la psicología, la pedagogía, la medicina, tienen características modernas, y eso implica algunas cuestiones que vamos a trabajar y que están en los apuntes. Por ejemplo, un tema que es bastante interesante es la propia contradicción que la intervención tiene, en el sentido que es la propia contradicción que tiene la modernidad. Si la modernidad por un lado emancipa, pero por otro lado también coerciona. Entonces, uno de los temas claves para pensar la intervención en lo social en el pasado, pero también en el presente, es preguntarnos cuánto de coercitivo, por ejemplo, y cuánto de emancipatorio hay en cada una de las prácticas o propuestas interventivas que vamos desarrollando. De ahí que es importante, desde nuestro punto de vista, pensar en los orígenes, como decíamos antes, modernos, y atravesados por una lógica de la modernidad que tiene que ver con una idea de individuo ya distinta a la que se tenía en el medioevo europeo, incluso con una idea de individuo, me animaría a decir, diferente a la que tenemos hoy, pero los orígenes están marcados por esa individualidad que después se va a transformar también en ciudadanía, y esa ciudadanía también va a tener un carácter político, y esa ciudadanía va a referirse también a las ciudades-estado, que después le van a dar forma a los estados-nación. Bueno, todas estas dimensiones que tiene la modernidad son dimensiones que también atraviesan las prácticas modernas, de ahí que recomendamos que lean el apunte sobre la modernidad, donde allí eh, desarrollamos algo bastante sencillo, son las dimensiones de la modernidad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político. Por ejemplo, no es lo mismo decir sociedad en la modernidad que antes de la modernidad. Incluso hoy también es complejo el concepto de sociedad, pero sigue teniendo una fuerte marca moderna. Y en ese sentido, autores como Enrique Dussel plantea que estamos viviendo una época de sobremodernidad, o que seguimos habitando la modernidad europea. De ahí que relacionemos la modernidad con las prácticas sociales, y también que la podamos pensar desde el punto de vista del origen de las disciplinas, como decíamos recién, que van creando sus primeros ámbitos de intervención. Es decir, para hacer una secuencia rápida, yo plantearía que la caridad se vincula con prácticas premodernas de intervención, pero ya la filantropía e incluso la beneficencia son prácticas que tienen rasgos modernos, y en la medida que las prácticas se van sistematizando y se van organizando desde lo instrumental y en su visión comprensiva explicativa de los problemas sociales, van a ir construyendo sus propios ámbitos de intervención, incluso su propia visión de los problemas sociales, si nos referimos a la intervención en lo social. Básicamente, con esto estamos diciendo que distintas épocas implican distintas características de intervención, e incluso podríamos hasta sistematizar, si ustedes quieren, el siglo XX y lo que va del siglo XXI en cómo hay distintas visiones de sujeto, marco conceptual y modalidad de intervención según distintos contextos históricos. eh, por ejemplo, no es lo mismo pensar la intervención en lo social a principios del siglo XX en la Argentina, donde el problema está vinculado con la urbanización y hay una fuerte visión racista impregnada de positivismo, con la intervención en lo social en la década de los 40, donde predomina la idea de derechos sociales,
o la complejidad que tiene hoy la intervención en lo social cuando el avance de las ultraderechas y los modelos neoliberales niegan el concepto de justicia social. Entonces eso va a generar distintas formas de organización social, distintas formas de resistencia, distintas formas de concepción y justificación de sujetos colectivos que van a tener su expresión en prácticas estatales y también en prácticas paraestatales. Es decir, que por ahora, por lo que venimos desarrollando este principio del curso, por lo que vemos o lo pueden ver en los apuntes, nos interesa marcar esta condición moderna de las disciplinas y después lo vamos a ir retomando ya más en los aspectos instrumentales que tienen que ver con el presente. Por otro lado, también me parece importante poner el acento en cuáles son los primeros ámbitos de intervención en lo social dentro de la modernidad. Y ahí aparece, digamos, alguna cuestión que puede ser interesante, es decir, cómo se entienden los problemas sociales. Porque si pensamos de vuelta en una etapa medieval, los problemas sociales se van a vincular mucho más con lo religioso, con lo divino, y se van a asociar con el pecado. En la modernidad ya se desprenden de esa lógica religiosa y los problemas sociales ya son responsabilidades de las sociedades, es decir, de las personas que componen las sociedades. Entonces la orientación interventiva también va a cambiar en función de cómo se concibe el origen del problema social sobre el cual se va a hacer algo, e incluso la idea de intervención, yo diría, como veníamos planteando desde antes, que se singulariza bastante dentro de la lógica de la modernidad. Pero también hay una cuestión que es fundacional, de vuelta a lo fundacional, vinculado con las prácticas, que es el sentido, yo diría, el sentido último de las intervenciones de distintos campos, como también mencionábamos antes, y en sociedades donde ya la integración social no tiene que ver con lo religioso, la integración social no tiene que ver con lo divino, la integración social no tiene que ver con los dioses, la responsabilidad de la integración social es de las propias sociedades, es decir, de las personas que construyen sus contratos sociales y les cae o les cabe la responsabilidad de integrar las sociedades. Eso también tiene que ver con la visión de problema social, es decir, problema social como algo que puede afectar al todo social, como algo que está ya adentro de la sociedad, no es algo externo y desde allí se lo empieza a trabajar y se lo interviene y se organiza incluso la cotidianeidad dentro de esa lógica moderna. Y una forma de organizar la cotidianeidad dentro de esa lógica moderna, eh, que está dentro del marco del curso y también de los apuntes, es el caso de la higiene médica. Yo diría que cuando aparece la higiene médica a fines del siglo XIX, principios del siglo XX a nivel mundial, con su expresión singularizada en Sudamérica y en América Latina, la higiene médica es como, diría yo, la práctica con mayor capacidad y en ese momento de ordenar desde una perspectiva liberal positivista las sociedades y la justificación de ese ordenamiento que va a tener mucho de naturalismo, va a tener mucho de racismo y va a tener mucho de la idea de que los problemas sociales generan enfermedades en los sectores más empobrecidos, pero que esas enfermedades son responsabilidad de esos sectores, pero que además son peligrosas porque pueden atentar contra el todo social. De ahí que las prácticas higienistas tengan que ver con salir a lo que hoy llamamos territorio, salir a las comunidades, salir a los barrios para generar un juego de vigilancia, registro, inspección en función de lo que ocurre en cada uno de esos lugares. Y ese podría ser, digamos, el contexto de aparición de los interrogantes a lo social vinculado con ya una etapa más posterior de los inicios de la modernidad que ubicamos con la conquista de América, de la misma manera que lo hace Enrique Dussel,
pero ya los interrogantes hacia lo social, en términos del siglo XIX, eh, sobre todo en la segunda etapa del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, el contexto de aparición de esos interrogantes, en tanto cuestiones, interrogación, se vincula con el concepto de cuestión social. Y esos interrogantes tienen que ver con sociedades, llamémosle, vinculadas con los estados modernos. Sociedades donde la cuestión social se va a relacionar con las condiciones de trabajo, la cuestión social se va a relacionar con los procesos de urbanización, la cuestión social se va a relacionar con eh, la organización de las ciudades, se va a relacionar también con eh, el acceso o no al agua, eh, incluso el impacto de las desigualdades, pero siempre de una perspectiva, yo diría, individual, muy vinculada con una lógica liberal y muy atravesada, como decíamos antes, por el positivismo. Eso también va a generar, en el caso de la intervención, si lo miramos desde el punto de vista histórico, instrumentos o modalidades de hacer que no van a ser las mismas y recurrentemente se van a repetir en distintas épocas de manera distinta. Es decir, yo puedo pensar la entrevista como instrumento de intervención que va a tener un formato a partir de determinado marco conceptual y otro formato a partir de otro determinado marco conceptual. Pero ese formato y ese marco conceptual van a dialogar con el contexto. Y por otro lado también, dentro de los contenidos de esta primera unidad, trabajamos una pregunta, que ¿qué implica intervenir? Y básicamente intervenir implica transformar. Intervenir implica de vuelta una contradicción. La palabra intervención, eso lo planteamos en el libro La intervención en lo social, es una palabra contradictoria porque viene de intervetio, del latín que implica interponerse o venir entre, donde la intervención puede tener caracteres vinculados con caracterizaciones vinculadas con el apoyo, con la ayuda, pero también van a tener caracterizaciones vinculadas con la vigilancia, la coerción, el disciplinamiento. De vuelta a esto que decíamos al principio, la tensión entre coerción y libertad o coerción y emancipación que de vuelta marca la contradicción de la modernidad. Pero intervenir implica transformar. Intervenir, si lo pensamos en clave de hoy, implica generar un orden diferente, es decir, desordenar para ordenar de vuelta, no diría yo desde la perspectiva de uno, sino junto con el otro en tanto sujeto fundamental en el proceso interventivo. Y en esa síntesis se construye una lógica de nuevo orden o de desorden para construir un orden diferente al que sostiene y le da, si vale la palabra, sentido al problema social que surge en la demanda interventiva. De ahí que los alcances de la intervención tengan que ver con con esas cuestiones eh, y también tengan que ver básicamente con cómo se va construyendo su dirección, o sea, hacia dónde va la intervención. Si lo pensamos desde la práctica concreta y nos proponemos un proceso interventivo, probablemente tengamos alguna idea a dónde queremos llegar, pero el desarrollo de ese proceso de intervención nos va a dar otros horizontes, otras metas, otros caminos para llegar tal vez a otro lugar diferente al que nos propusimos en digamos, en la primera pregunta que nos hicimos cuando recibimos ese tema, problema de intervención. De ahí que como tema bastante controversial y bastante discutido, lo que planteamos en muchísimas ponencias, textos, videos, etcétera, que es necesaria marcar la diferencia, que es necesario marcar la diferencia entre intervención e investigación, dado que
Cuando investigamos desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista metodológico, llevamos adelante un proceso que tiene una organización eh, claramente definida, incluso una finalidad definida que tiene que ver con la búsqueda de la verdad acerca de algo. En la intervención no se pregunta mucho acerca de la verdad, si bien es clave la cuestión de la verdad desde el punto de vista filosófico, pero la intervención lo que va a tratar es de resolver el problema. La verdad es un instrumento de resolución de ese problema y no es una, digamos, una cuestión finalística o donde quiera llegar en términos de punto de finalización del proceso. Estos temas también los vamos a ver en otras unidades, cuando veamos, incluso cuando veamos específicamente, me parece más claro verlo desde el punto de vista instrumental, es decir, qué implica observar, qué implica escuchar, qué implica intervenir desde la palabra, cómo se articula palabra, mirada y escucha, cómo esto se transforma en registro, qué escribimos, porque lo que escribimos tiene que ver no solamente con un relato. La escritura en intervención social no es el resultado de una encuesta, tampoco es un relato textual de lo que ocurrió, sino que juega mucho el marco conceptual, es decir, la forma de comprender y explicar que tenemos cuando llevamos adelante esas cuestiones. Y de vuelta aparece la pregunta acerca de la dirección de la intervención, ¿no? Y su sentido. Y en ese aspecto podríamos decir, como también van a encontrar en los textos, que la singularidad de la intervención en lo social tiene que ver con trabajar con problemas sociales, que llamamos problemáticas sociales complejas, pero trabajarlas desde una perspectiva situada, es decir, en un contexto microsocial, que es el que rodea a la persona, pero no es una persona aislada, sino que es una persona que está inserta en una trama social, lo que implica también trabajar con ese microcontexto, pero en clave de trama social y en clave de la social, y obviamente la relación de cómo lo macro social incide en ese microcontexto y cómo ese macro social, esa sociedad que está incidiendo en lo que le pasa a la persona en ese microcontexto, lo que ocurre también está atravesado por un tercer elemento, diría yo, que es intermedio, que es lo territorial. Es decir, no es lo mismo un problema social en un barrio que en otro barrio. Eh, no solamente por las características socioeconómicas, sino también por las formas de comprender y explicar, por las representaciones sociales, etcétera. Entonces, diríamos que la intervención tiene una serie de complejidades que vale la pena trabajar y en ese sentido, digamos que la, llamémosle, filosofía de este curso y la filosofía de estos encuentros, si vale la palabra, tiene que ver con apropiarnos de formas que nos sirvan o que nos sean útiles para poder entender, para poder profundizar, para poder interpelar y para poder repensar los instrumentos de intervención que venimos llevando adelante. Bueno, por ahora esto sería solamente la presentación de la unidad 1 y tienen los materiales y seguimos en contacto. Nos vemos.